Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast de Buena Fe. Y bueno, después de varios comentarios y de todo lo que ha acontecido en nuestro país durante estos últimos días, me da mucho gusto tener otra vez aquí a Miguel, que vamos a seguir platicando de toda la política de Trump y de todo esto que ha sucedido y cómo estamos reaccionando en México, cómo están reaccionando las empresas y cómo se está moviendo el mercado en estos temas, ¿no? Nuevamente, bienvenido y muchas gracias por estar aquí, sobre todo platicando estos temas de interés para toda la gente que nos escucha en el canal. Al contrario, muchas gracias, maestro. Creo que es oportuno empezar nuevamente la plática. Nos quedamos en las pláticas anteriores sobre las reacciones inmediatas del gobierno de Trump y lógicamente de las reacciones del gobierno mexicano. Al día de hoy ya podemos tener clara algunas más de panorama. Algunas posturas, algunas cosas ya muy fijas. Lo que se tomó el 1 de febrero sí amenazó con el 25%, sí se llegó a una negociación, lo que habíamos platicado sobre el tipo de negociador que es Trump. Lo logró, amenazó, sacó su cometido y negoció aparentemente un mes firmado, en el cual se tiene que defender la frontera y se tiene que ejercer mucha presión del trabajo mexicano para poder ascender, ¿no? Para ir mitigando algunas de las cosas que en realidad le preocupan, ¿no? Sí. ¿Qué lectura le das a ese pacto de un mes? ¿Es un tiempo justo? ¿Es ciertamente una medida más impositiva? ¿Consideras que fue bueno? Es impositiva, sin duda, pero es bueno también para que el gobierno mexicano se cuestione a sí mismo y gane tiempo para generar una mejor estrategia al siguiente mes. Justamente nos debemos preguntar qué va a pasar en un mes, en el mes de marzo, si la estrategia que encabeza Claudia Sheinbaum fracasa en la frontera. A lo mejor los datos que ellos tengan, los datos que arroje el gobierno mexicano no sean positivos a lo que se pretende y las toneladas de fentanilo detenidas o el número de migrantes, es decir, el número de muertes inclusive por consumo, aumente y no se detenga con esta estrategia de 10,000 soldados efectivos mexicanos en la frontera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a poder ahora negociar o con qué herramientas va a poder decir el gobierno mexicano? Deténme los aranceles porque no quiero que me afecten. Sin embargo, lo que está pasando en la frontera ya no fue eficiente, ¿no? Sí, digo, de eso a nada creo que es bondadoso el mes que nos dan, pero yo creo que en ninguna política pública o acto de gobierno podemos encontrar resultados reales en un mes de aplicación, ¿no? Yo creo que va a ser difícil que encuentren tangiblemente una modificación real, ¿no? Claro, esto no tiene precedentes y tampoco están publicados qué parámetros van a considerar para evaluar la estrategia. Es decir, cuáles van a ser los elementos para decir fue eficiente, vamos a suspender permanentemente los aranceles y entonces vamos a continuar con una relación comercial eficiente pensando en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Un poco la duda es, no sabemos si de entrada fueron clarificados entre ellos estos parámetros o si las decisiones van a ser meramente subjetivas. Que pareciera que a veces son así, ¿no? Sí, es parte de las dos cosas, aunque ahorita lo que hay que ver en los primeros 10 días que va de esta decisión, el número de deportados que llevaban, el número de efectivos que están movilizados, las estrategias que están utilizando en la frontera. Diario sale el secretario de Seguridad, Harfuch, a mencionar sobre decomisos, sobre estrategias, sobre inclusive la entrada a domicilios, ¿no? Sí, para la ejecución de cateos. En Puebla tuvimos uno bastante sonado, ¿no? Sí, entonces
Yo creo que el trabajo se está haciendo, lo que hay que revisar es cuáles son los parámetros que le van a indicar al gobierno de Estados Unidos. Está bien la estrategia, podemos continuar, detengan los aranceles para México y la guerra comercial que ahorita se está presentando, no solo para México, sino para todo el mundo, pueda tener una mejor combinación y detener esto para México. Sí, hablando de temas comerciales, platicamos hace ratito, ¿no? Recientemente hay una publicación tanto de General Motors como de Ford diciendo que están a la expectativa de verificar cómo avanzan estas cosas y que en el Inter están frenando y además están viendo de qué manera aminorar los efectos que pudieran generarle a ellos como daño en el mercado la imposición de estos aranceles, que ya tenemos de entrada unos sobre aluminio, acero, etcétera. Entonces creo que el mercado sigue a la expectativa, pero ya ajustándose, ¿no? Sí, estos aranceles, por ejemplo, de aluminio que comenta, Marcelo Ebrard salió hace un par de días a comentar, nos mostró una gráfica en la conferencia con la presidenta de cómo en realidad el arancel prácticamente afecta más a Estados Unidos que a México. Sí. Porque curiosamente nosotros no es que le vendamos más aluminio y hierro a Estados Unidos, al contrario, le compramos a Estados Unidos. Entonces ahí no hay una afectación tan directa y grande como la que podríamos pensar, es al contrario. Sí, pareciera, porque también parte del argumento de Trump ha sido favorecer la producción interna, ¿no? Parece que lo que quiere, y se ha malinterpretado, pero al final es, como han dicho, un tiro al pie, es fomentar que haya más producción interna en Estados Unidos, pero yo creo que con la globalización que tenemos es necesario o dependemos unos de otros y si nosotros le vendemos más, pues quien va a pagar el precio del producto final, pues es precisamente toda la gente de Estados Unidos. Sí, los comentarios ahí dentro de los videos pasados nos mencionaban algo también sobre fortalecer el mercado local en Puebla, sí, en México, en los países y hacerlo como estrategia, pues yo creo que en todos los países de América Latina que se van a enfrentar a esta guerra comercial con Estados Unidos. Sí es muy importante, desde luego, pero tenemos que revisar qué tanto de esto realmente nos afecta. Es decir, hacerlo con unas medidas menos impulsivas, unas medidas menos viscerales, claro, y realmente hacer una medición econométrica de qué es lo que nos está conviniendo y en qué está afectando. Es natural que todos los gobiernos quieran fortalecer sus industrias internas, que Estados Unidos lo quiera hacer, que México, etcétera, y evitar el consumo de productos de otros lados. Pero de alguna forma es inevitable. No. Sí, y mira, que hacías referencia a esto que nos han comentado, ¿no? en los videos de los episodios pasados, y creo que la gente está bastante interesada en esto, del consumo interno, del salario mínimo y de todos los mecanismos que platicamos que podría favorecer el gobierno mexicano. ¿Qué retomas de eso que nos han mencionado en estos comentarios? Sí, esta lógica que podemos entender sobre el salario y el consumo local o las empresas locales con su salario mínimo sí, aumentado, tenemos que entenderlo como algo crítico, pero algo inevitable también, porque no podemos pretender que a través de un ejercicio psicológico o de orgullo nacionalista sí, podamos simplemente creer que el mercado se va a modificar. El mercado se va a comportar conforme más te convenga a ti como consumidor. Como persona siempre vas a tratar de tener un mayor beneficio por tu dinero, mejor calidad o más producto, cualquiera de las dos cosas. Y eso es inevitable. Pensar que simplemente por algún orgullo nacionalista tenemos claro, que fortalecernos, no va a pasar, y así siempre ha sido la política económica en todo el mundo, por lo menos después de lo que ahorita ya viene con López Obrador y como estamos hasta ahorita, ha sido así y no es un tema a debatir. Yo creo que tendríamos que ver como sociedad la posibilidad de fortalecer nuestro valor agregado, ver más, insisto, una calidad, como también nos lo comentan en los videos, pero tratar de evitar que sea simplemente por un orgullo nacionalista. No es así. Tendremos que ofrecer un mejor producto, un producto competitivo en calidad o precio contra ellos para poder hacerlo. Nos comentaban también acerca de una fusión, o nos hacían esta pregunta,
¿Qué pasaría si empresas chinas se fusionaran con las mexicanas? Pensando en que se iban a cerrar las fronteras en ese escenario, ¿no? Pero la pregunta de alguna forma también es muy valiosa a comentar por el escenario actual o el futuro. Digamos, las empresas chinas tienen diferentes factores de éxito. No todas son por su manufactura barata o por su materia prima barata. Sí. Generalmente es una combinación o la excepción de impuestos a la producción dentro de su misma nación. Entonces, la combinación de estos factores es lo que hace que el producto chino llegue hasta el puerto mexicano a ese precio. Sí. Es la combinación de estas cosas. Igual la efectividad o la eficiencia de las empresas, de la maquinaria que tienen ellos y de cómo lo transportan. Entonces, toda esta combinación es lo que hace. Si pensáramos en que las empresas mexicanas, pensemos en Puebla también, las empresas que están aquí tuvieran una fusión, tendrían que recombinar todo y poder estudiar de una forma eficiente para que esto pudiera ejercer. La respuesta realmente es que no. Por eso es que nunca se ha ejecutado, nunca se ha planteado, no hay este tipo de fusiones de una manera brillante. Generalmente lo que hacen es compra-venta o son como filiales, pero no es como que una empresa china venga, se establezca en México para evitar, lógicamente... Y busque socios. Ajá, y busque socios. ¿Por qué? ¿O cuál sería la intención o dónde estaría lo bueno? Poder pasar la frontera. Al ya no ser productos chinos, sino tener el sello hecho en México, es diferente el pase de la frontera. Pero para que sea un hecho en México, al mexicano o a la industria mexicana le tendría que generar un beneficio mayor claro. Relativo con relación a la inversión que harían los chinos. Si no, no sería eficiente, ¿no? Pero ahí sería cuestión de esperar también la política de los nuevos aranceles pensando en... Claro, en la entrada de los productos chinos, exacto. ¿no? Fíjate que varios temas aquí que has comentado y creo que van muy a cuenta, como habíamos dicho, con los comentarios que nos han llegado. Pero también, además de esto de que se critica en algunos de los comentarios, no estoy en desacuerdo, pero viene un comentario que los productos chinos son baratos por de mala calidad. Creo que se ha superado y en gran medida es gracias a los incentivos gubernamentales que tienen en China este tipo de empresas y además a que han explotado también la tecnología extranjera, ¿no? Cerraron en algún momento parte de sus fronteras, no permito que todo mundo produzca o comercialice aquí y los que quieran, ok, pero después tu tecnología me la dejas para que mis empresas la puedan multiplicar y es lo que ha pasado ahora con los vehículos chinos que llegan con precios muy competitivos a diferencia de otros, ¿no? Y efectivamente no crece por un nacionalismo nada más porque digamos soy de México y le quiero comprar al producto mexicano, sino el consumo nosotros lo dirigimos. Si al final hay una conciencia de que algunos productos son más baratos porque son de menor calidad, pero aún así los compramos, pues es que el consumidor buscamos ese tipo de productos, ¿no? El mercado gana por encima del nacionalismo, como lo decías. Sí, y bueno, aunado a esto, porque no lo podemos separar, tiene que ver de la guerra comercial que está empezando Trump y lógicamente su preocupación por los cárteles mexicanos o por esta relación que tiene con la frontera mexicana y su guerra comercial. En México concretamente lo hace por la droga. Ya hizo algunas declaraciones de que quiere mandar fuerzas especiales que entren al país para acabar con líderes del narcotráfico. Que ya las estamos viendo, ¿no? Se maneja que están en espacio aéreo internacional, en aguas internacionales. Exacto. Pero ya vemos presencia de inteligencia estadounidense. Así es. Ahí a lo mejor haciendo un análisis más profundo del problema real al que se enfrenta Estados Unidos, no solo son los cárteles mexicanos, no solo es el transporte de la droga o la elaboración en China, porque llega a México a los puertos, sino también lo que está pasando dentro de sus fronteras. Es un problema de salud, el consumo. Sí. Ahí sí podemos hablar de un factor muy psicológico, muy educativo y sin duda de educación para el consumo de todos estos. Son menores de edad, es impresionante las cifras, los datos que tiene el mismo Estados Unidos sobre el consumo del fentanilo dentro de sus fronteras y esto lo tienen que resolver ellos como problema de salud,
vuelvo a insistir, esta política la hace como muy positiva, hablando de esto, porque también no esperan que factores psicológicos lo resuelvan, sino que ellos están convencidos de que tienen que ser factores materiales lo que hagan que una persona tome una decisión. ¿Sí me explico? Sí. Es lo mismo que está pasando con esto del consumo en productos locales. Eso pasa también con ellos. Ellos están seguros de que tienen que generar o una política, hablo de leyes, o una estrategia tangible de seguridad, de marcos, en las farmacias, etcétera, que pueda evitar este consumo de droga. Pero ellos no van a través de un factor de control salud por educación. Nunca lo harán. Es una política estadounidense de toda la vida. De libertad, ¿no? Entonces, es más bien en la ejecución y en otro tipo de mecanismos. Así es, material. Que entre ellos es combatir desde el origen de la producción hasta la comercialización o el traslado o la llegada a su país de todo este tipo de elementos, ¿no? Sí, la pregunta es, bueno, ¿por qué a los chinos no les pone lo que había amenazado, el 60%? ¿Por qué se contuvo con el 10%? ¿Por qué a ellos no les exige cosas como estas? ¿Por qué si ahorita se cerró las fronteras pensando en que no avance el fentanilo, por qué no le dijo a ellos también que haya una revisión por lo menos de los barcos que salen? No sé, alguna medida que pudiera revisar que esa producción que se está haciendo del fentanilo chino, porque va a ser inevitable, no llegue a la tierra americana y suba a sus fronteras. No lo hizo, bueno, ¿por qué no lo hace? Obviamente porque no le conviene. Tiene muchas más relaciones, inclusive de tecnología, con China, que no le conviene a Estados Unidos fracturarse. Sí. Prefiere al mexicano o al gobierno mexicano hacer lo que haga otras medidas que exigirle a China. Y de alguna manera contienes en una proporción, ¿no? Además, la opinión pública. Claro, ¿no? Claro. Es otro tema. Oye, eso es un poquito en el aspecto más internacional. Pero bueno, también tuvimos comentarios del aspecto nacional, uno en particular, por ejemplo, hablando del salario mínimo y de los incrementos que hemos tenido, específicamente con el ejemplo de lo que ha sucedido en Argentina, ¿no? De cómo el poder subir más allá del mercado, etcétera, pues puede generar después un efecto que viene como boomerang en sentido contrario. En esa parte, ¿qué consideras de lo que se ha hecho en México que pueda estar sucediendo? Creo que le falta mucho al gobierno mexicano para trabajar con todo el ingreso que no está normalizado, ¿no? Por eso es que en México hay unas medidas macroeconómicas medianas o no complementarias, no completas, perdón, porque no se tienen esos datos realmente. Y si el INEGI te maneja algunos números de que cuántas personas se dedican al comercio, cuántas al hogar, cuántas generan ingresos desde cuidados maternos, etcétera. Si bien tenemos esos datos, no hemos podido como país, como gobierno, elevar este tipo de personas o de empleados realmente a que puedan acceder a nada. Entonces, como tú no los normatizas, como no les das realmente fuerza política de negociación, pues ellos no pueden acceder a nada, ni a crédito, ni a algún otro tipo de beneficios. Ahí sí le falta mucho a la política mexicana hacer para que todas estas personas que se dedican al comercio, informal, a otro tipo de actividades que no dependen del salario mínimo, aunque el salario mínimo está creciendo, pero el de ellos solamente se está manejando con un cálculo personal, no con un índice que pudiera calcularte para que tú como comerciante o como transportista, como pudieras decir, es que ahora tengo que elevar esto, tengo que hacer esto para que mi ingreso también se vea beneficiado, igual que las personas que sí son obreros registrados, que sí tienen están en estos números, sea comparable y entonces el país crezca igual, porque también se vuelve otra disparidad ahí, ¿no? Entonces hablamos de una clase intermedia entre lo más marginado y el obrero popular, que se da donde estas personas tienen unos ejercicios de trabajo buenos o honrados y todo esto, pero no tienen este acceso y este control
indiceado para poder acceder a un cálculo eficiente con base en el salario mínimo o al crecimiento que se le está dando en el gobierno al salario, porque claro. tiene una razón de fondo. El hecho de aumentar el salario, como ya lo habíamos comentado, tiene que ver con aumentar el consumo directo. Sí, sí. Lógicamente las pequeñas y medianas empresas se activan más al tener más consumo, ¿no? Y esto también tiene que verse reflejado en esta clase intermedia que se está formando para poder darles a ellos nuevos beneficios. Pero tiene que haber una estrategia del gobierno que con todas estas personas eleve o haga algún índice, alguna forma en la cual pueda acceder a todos estos beneficios. Hace un par de años lo comentaba el rector del ITAM acerca de todo lo que pierde el gobierno mexicano de recaudación inclusive, porque efectivamente a lo mejor son personas que no tienen un beneficio, pero tampoco aportan de una manera tan directa en su labor. Entonces ahí también es una gran parte que se está perdiendo Hacienda de un manejo, y que inclusive es de los dos lados. No beneficias a tu población, que es tu trabajo y debería ser tu deber. Ajá, y tampoco le recaudas. Exacto. Entonces eso es lo que le falta a México, una estrategia muy clara y bien. Y dentro de esas estrategias, ¿crees que habría alguna más o menos probada en algún otro país o en algún lado que haya funcionado? Sí. ¿Sí? Sí. Inclusive se ha manejado la adquisición de las empresas más grandes por los empleados a través de créditos con bancos de desarrollo para que los empleados se vuelvan de alguna forma los dueños de las empresas. En algunos también he leído que existe la posibilidad donde ellos mismos tienen sus cuentas de pago de impuestos para poderlo hacer a través de su celular inclusive, ¿no? Y que son medidas más eficientes, más reales, más eficientes porque la gente así vive, está acostumbrada a tener esa actividad. Yo estoy seguro que si le preguntáramos a algún comerciante, ¿estarías dispuesto a darte de alta eso? Una aportación. Su respuesta inmediatamente va a ser no. ¿Por qué? ¿Para qué? Claro. ¿No? Efectivamente lo que tendrías que generar es un argumento real, analizando bien todos los números y por ciudad, porque eso no puede ser nacional, estoy seguro, por realidades de ciudad, cuánto tendría que ser a razón de qué instituciones hay de salud por ciudad, qué instituciones de crecimiento de vivienda, etcétera, puede haber por ciudad para que estas personas que realmente no tienen una nómina, no son parte de una empresa, no tienen un registro, quisieran acceder a su propio registro por organización. En todas las ciudades hay organizaciones de comerciantes, organizaciones de trabajadores, inclusive del hogar, que no tienen este registro nacional ni nada, pero existen. Se asocian, se reúnen, tienen actividades. Están organizados. Están organizados y yo creo que si tú les pudieras plantear una estrategia adecuada para que ellos tuvieran este acceso, accederían en la medida en la que sea eficiente. Y eso permite mayor recaudación, mayores beneficios y bueno, así es. Un círculo más virtuoso que negativo como puede estar en este momento, ¿no? Sí. Oye, pues bueno, tuvimos muchos comentarios y además hemos visto desde las últimas veces que platicamos esta evolución interna, externa. ¿Algún comentario final que puedas dejar a reserva de que sigamos platicando ahora que vayan evolucionando las cosas, pero hasta el día de hoy algo que puedas dejar como comentario final para quienes nos escuchan? Yo creo que hay que empezar a tomar un poco más de determinación sobre lo que está pasando con el gobierno de Trump y esperar que el plan 2025 de Sheinbaum tome las debidas precauciones para la referencia de Trump y tengan una expectativa más clara, porque yo sigo insistiendo que todavía falta mucho por esperar acerca de las políticas de Trump y estos meses todavía van a ser muy importantes para esperar las decisiones. Sí, viene un estira y afloja, yo creo que todavía de bastante tiempo. Sí. Y que desgraciadamente mantienen la incertidumbre a todo mundo, a las micro, a las macro y a las empresas más grandes de manera internacional, que seguramente seguirá sacudiendo la economía, pero sobre todo nos llena de incertidumbre, ¿no? Y bueno, sí. Si tú nos ayudas con eso, pues seguiremos platicando cuando esto vaya evolucionando para que la gente tenga un poquito más de información de cómo observamos lo que está sucediendo. Sí, gracias y también ahí sigan comentando en los videos qué les
preocupa o qué duda tienen o cómo ven. Sí, en la medida de lo posible los vamos retomando y los vamos comentando aquí. Y bueno, pues sí, ayúdenos con sus comentarios, a nosotros nos da mucho gusto y sobre todo trataremos de acercar la información de sus comentarios con respuestas a través de nuevos videos. Miguel, muchas gracias. Gracias a usted. Como siempre. Y gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que esta información sea de utilidad. Recuerden que este es su podcast de buena fe y nos estamos viendo en próximos episodios. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que lo que escucharon les haya gustado. Y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.